Hola, buenas noches con todos. Soy Javier Hernández y como ya en el video anterior comencé a subir algunos cuentos, ¿no? Estas historias de misterio, cuentos populares de Jauja. Y voy a continuar con esa dinámica, esperando que sigan y compartan pues este proyecto, ¿eh? Bien, eh, esta noche, amigos, amigas, les traigo tres historias sobre uno de los personajes más interesantes de la mitología andina, ¿no? Estamos hablando nada menos que de los famosos condenados, ¿no? En esta noche vamos a leer, vamos a compartir tres historias de condenados. Dentro de la mitología andina, el condenado es una suerte de alma en pena, eh, pero tiene a su vez un cuerpo, ¿no? Y está lleno de atributos, sobrenaturales, fantásticos, ¿no? Se lo suele describir con cadenas, que bota, fuego por la boca, por los ojos, y sobre todo que se alimenta de carne humana, ¿no? Es una especie, entonces, digamos, de no muerto, ¿no? Hay quienes lo quieren comparar con los zombies, sin embargo, tienen características muy diferentes, ¿no? Tienen conciencia, pueden interactuar, y sobre todo hay que tener en cuenta el trasfondo religioso, porque generalmente, los, digamos, difuntos que se condenan es por algún pecado, ¿no? Bien, vamos a pasar a leer nuestras historias, ¿eh? Primera historia, el condenado de Chujompata. Bien, en el pueblo de Chocón se celebraba cierta vez un matrimonio y, como es de rigor, en tales casos se hacía derroche de música y alegría, bebiendo abundantemente a la salud de los novios. Entre los familiares de los novios que asistían a la fiesta se hallaba un señor de Jauja, acompañado de su esposa. Este señor no quiso hacer los honores del caso a las incontables copas de licor que circulaban durante el día, pero al caer la tarde salió de su retraimiento y comenzó a beber como un descosido, hasta el punto de embriagarse más de la cuenta. Su esposa se alarmó de verlo tan borracho y viendo que ya era noche le dijo: ya no tomes más, vámonos a casa, ya es muy tarde. Pero el hombre no quiso retirarse ni dejar de beber. Copa tras copa siguió tomando hasta quedar más borracho que una cuba, sin saber ya ni lo que hacía. En este estado decidió ir a su casa, pero su señora se negó a salir, diciéndole que ya era muy noche y que podría pasarles algo en el camino y otras razones parecidas. Caprichoso como todo borracho, el hombre no quiso entender nada y dando tropezones y traspiés se salió de la casa y comenzó a andar por el camino de Jauja, diciéndole a su esposa: si me quieres me acompañas, si no, no. No eres mi mujer, no te necesito. Y otras palabras por el estilo. Al escuchar estos dichos, su esposa se resignó a acompañarlo y salió tras de él, temiendo más por la seguridad de su marido que por sus amenazas. Ascendieron penosamente por el camino que va hacia Jauja, hasta llegar a la altura denominada Chujompata, desde donde se divisa el valle de Jauja y hacia atrás el valle de Yanemarca, con el pueblo de Chocón al pie. Llegados a este sitio, la borrachera rindió al hombre, que se echó al suelo, roncando como un bendito. Su mujer trató de levantarlo, le rogó, le gritó, le sacudió para que siguiera andando. Todo en vano, el hombre dormía como un tronco. Los minutos pasaban y ya había transcurrido bastante tiempo, cuando la señora oyó en el silencio de la noche el grito de un condenado que venía de muy lejos, bramando. Un miedo inmenso hizo temblar todo su cuerpo. El condenado se acercó, venía diciendo: siento carne viva, quiero comer, estoy con hambre. Lanzaba estas voces hablando por la nariz y se acercaba más al sitio en que estaba la señora, más muerta que viva, junto a su esposo, que no despertaba. Ya se acercaba más aún, cuando ella se levantó por el instinto de la vida y corrió a esconderse en una cueva próxima, llevando consigo a su pequeñuelo. Se introdujo en la cueva y le dio el pecho a su hijito,
para que no llorase ni hiciese bulla. Allí aguzó el oído para oír lo que hacía el condenado, y escuchó que éste se detuvo en el sitio en que había dejado a su marido. Dejaba de bramar, y durante un buen rato todo quedó en silencio. Después, nuevamente, comenzó a gritar el condenado. Por todas partes se oían sus gritos, en las quebradas, en los cerros, y se fue alejando poco a poco de esos lugares. Una vez que se fue el condenado, salió la señora de su escondrijo, dijo, rogando a Dios para que nada le pasara hasta llegar al lado de su esposo. Pero cuando llegó al sitio en que debía estar, solo encontró de él los huesos y los pelos. Al ver esto, comenzó a llorar amargamente, y en lugar de continuar hacia Jauja, resolvió volver al pueblo de Chocón a avisar a sus familiares lo que acababa de ocurrir. Ante tamaña noticia, fueron todos al lugar de la tragedia y comenzaron a buscar por las quebradas, esperando encontrar a alguien que les diese razón del desaparecido, porque no querían creer que solo hubiesen quedado de él huesos y pelos. Pero no encontraron a nadie y se contentaron con reunir todos los huesos y pelos, únicos restos que llevaron al pueblo de Chocón, en cuyo cementerio los enterraron, comentando asombrados la acción del condenado, que se había comido toda la carne sin dejar más que huesos y pelos. De ese modo quedó viuda la señora. Desde entonces se apoderó de todos el miedo del condenado, que aún ahora subsiste en los pobladores de Chocón, pues los que vienen a esta ciudad temen hacerse tarde por el miedo que tienen de pasar por el lúgubre paraje de Chujompata. 9 de julio de 1949. Jauja, capital de la provincia, departamento de Junín, referido por Marina Limaya, del barrio de Yauyos, de 30 años, a Serafín Martínez Parra, alumno del quinto año del Colegio Nacional San José de Jauja, recopilado por Monje, ¿no? Monje Córdoba, el autor, el compilador de estas historias. ¿Qué les pareció esta historia de Condenados? La primera con la que estamos abriendo, ¿no? Esta noche. Contemos otra historia. Ahora pasemos a la historia del condenado de Tamborpata. En el pueblo de Comas vivía un hombre llamado César Sueña, junto con su esposa Juana Bailamboja. Ambos disfrutaban de buenas condiciones económicas. Este señor solía ir a la puna a cazar animales y aves y, como rico, prestaba dinero a sus paisanos por 20, 30 soles, con intereses del 10 y 15 y a veces del 30%. En la puna, a donde iba con mucha frecuencia, eh, a la puna, en donde iba con mucha frecuencia, tenía una cueva en donde guardaba en secreto su olla, hacha, rifle, cuchillo, etc. Un día soñó que un hombre le prohibía que matara a un venado que tenía cintas en las orejas y al cual veía a veces durante el día. El hombre le dijo que si lo mataba le sobrevendría la muerte. En cambio, podía matar a los otros venados que no tenían cintas. Pero cierto día no pudo cazar ningún venado. Entonces mató al venado con cintas. Luego retornó a su casa en Comas y le contó a su esposa el sueño que había tenido y lo que había hecho con el dicho venado. Por supuesto que su esposa no creyó en la seriedad de tal sueño. Pasaron algunos meses, inesperadamente se apoderó del hombre una enfermedad que le hizo dormir el sueño eterno. 3 años después de su muerte, un señor andamarquino estaba de regreso de ese tipo, a donde había ido a traer coca, caña y otros productos de la montaña para su fiesta del 13 de junio. Entre las montañas que separaban a los pueblos de Satipo y Andamarca, había antes un lugar encantado donde se oía con frecuencia el redoble de un tambor, razón por la cual se le conocía con el nombre de Tamborpat, colina del tambor. A 8 kilómetros de ese sitio, a pie del camino carretero, había una cueva llamada San José. A esa cueva llegó el endamarquino a eso de las 11 del día y se detuvo allí para descansar, chachar y tomar su trago. Y con el cuerpo descansado continuó su marcha. Unos kilómetros de camino le alcanzó un hombre
que vestía la usanza propia del lugar, con la sola diferencia de su shkata que llevaba puesta, y de un color bastante raro. El hombre le preguntó al andamarquino: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Vengo de ese tipo y voy a Andamarca. ¿Y usted? Respondió y preguntó a su vez el andamarquino. Yo soy de Comas, contestó el desconocido. Hace 3 años que vivo en Tamborpata. Hoy he venido a San Juan a esperar a mis paisanos para encargarles donde mi esposa. Pero no puedo encontrarme con nadie, porque mientras me quedo dormido, se pasan. Cuando fui cazador en la puna, he dejado en mi cueva mi cuchillo, mi rifle, mi olla, mi hacha. Quiero que mi mujer los recoja. Pero cuando voy a mi casa de día, mi mujer no me ve. Voy de noche y 2 espinas me atajan y no me dejan entrar. Esas 2 espinas eran 2 piches, o sea, 2 perros pequeños que criaba su esposa. Mi mujer está vendiendo mis novillos. Dios me ha votado porque he cobrado muchos intereses y quiero que mi mujer devuelva la plata que me han dado por intereses. Me voy a Tamborpata. Dentro de poco iré a otro sitio. Ahora estoy comiendo moscas. Enseguida comeré perros y gente para salvarme. A este hombre era un condenado, votado por Dios del cielo. Después de haber caminado 1 legua, llegaron a un manantial, en donde el desconocido se agachó para tomar agua. En ese instante, el arriero de Andamarca vio que el agua que tomaba el hombre volvía a salir y a derramarse por la garganta, y se dio cuenta que ese hombre era un condenado. Entonces se alejó a pasos largos y dejó al condenado bebiendo agua en el puquial. Con esta noticia llegó a Andamarca. Poco después se llevó a cabo la fiesta del 13 de julio. Entre los músicos que actuaban en ella había un comasino, a quien el arriero le preguntó si había en Comas un tal César Sueña. El músico le respondió diciendo que sí había, pero que ya era muerto. Para convencerse, el arriero describió los rasgos de ese difunto, Sueña, tal como lo había visto en el condenado, y su descripción coincidía exactamente con las facciones del tal Sueña, que el comasino había conocido en vida. Así termina el relato de este hecho real, acontecido hace 40 años en Comas, 31 de mayo de 1949, Villa Sausa, Tambo, anexo de Jauja, referido por el señor Buendía, de 55 años, a Víctor Ascanio Guavinga, alumno del 5.º año del Colegio Nacional San José, como sabemos, recopilado por Monge. Esta fue la segunda historia, El condenado de Tamborpata. Eh, Como ustedes ven, muchas cosas pueden llevar a que una persona se condene, ¿eh? En este caso, la avaricia, ¿no? Es uno de los de tantos motivos que vamos a ver en las historias. Vayamos a la última historia, el bordón del condenado, ¿no? El bordón es lo que se conoce como un bastón, ¿no? Aunque digamos es un tipo más antiguo, ¿no? De este útil, de este aparato, ¿no? Bien, vayamos a la historia, ¿no? El bordón del condenado, ¿no? Una noche, un condenado se puso a buscar una cueva para guarecerse, porque sentía frío. No pudiendo hallar ninguna entre los cerdos, se dirigió a una casa que vio al azar. Esta casa estaba habitada por una señora que vivía con sus 6 hijos y 2 sobrinos, todos menores de edad. El condenado encontró la casa a oscuras porque no tenían luz y les pidió alojamiento a la dueña, quien accedió gustosa a su demanda. Era una señora muy caricativa y por eso, sin sospechar que su visitante era un condenado, al día siguiente, queriendo agasajarlo con algo caliente, le ofreció un plato de mazamorra, lamentando no tener otra cosa que ofrecerle. El visitante comía, produciendo un ruido extraño en la oscuridad. Era que la mazamorra se le pasaba de la boca por debajo de la mandíbula y le caía sobre el pecho, ensuciando todo su vestido. Tan insólito ruido despertó la curiosidad de la señora, y no pudiendo resistirla, encendió la candela para hacer luz. No obstante, la oposición del visitante. A la luz de la candela
vio la señora que el hombre tenía toda la mazamorra en el pecho. Al ver lo cual le dijo: "Se ha ensuciado el vestido y va a traer agua para lavarlo. Acompáñeme". A lo que el visitante respondió: "No, más bien te daré mi bastón y te amarraré con Aclay Huatruco". Apoyándose en el bordón y amarrada a la cintura con la faja del forastero, se dirigió la mujer en busca de agua. Después de llenar su balde, iniciaba el camino de regreso, cuando de pronto el bastón comenzó a hablar y le dijo: "No regreses a tu casa. Ese hombre es un condenado. Ya se ha comido a tus hijos. Ahora vendrá a comerte a ti. Yo también soy una pierna de gente". Y soltándose de la mano de la mujer, la pierna empezó a caminar y se fue gritando: "Anchiraico, Anchiraico". La señora se quedó asustadísima con este suceso y, presa de un terror pánico, echó a correr gritando: "¡Socorro, socorro!". En una cueva cercana distinguió a unos arrieros que estaban descansando. Hacia ellos se dirigió exclamando: "Auxilio, tápenme con sus calonas, con todo lo que tengan, porque el condenado me va a comer". Al verla así, los arrieros se apresuraron a esconderla, pero ella continuaba diciéndoles: "Salven a mis guaguas, vayan con sus zumbas a chicotear al condenado, a ver si salvan a mis guaguas". Ante estas exclamaciones de dolor de la pobre señora, los arrieros se armaron de valor y cogieron sus hondas y fueron a la casa. Allí se encontraron frente a frente al condenado. Entonces comenzaron a golpearle con sus hondas. El condenado se defendía con su enorme diente que tenía. La lucha se prolongaba, cuando de pronto cantó un gallo y se oyó el repique de una campana. Al oír, el condenado exclamó: "Esto es para mí". Y la lucha siguió. Por segunda vez cantó el gallo y todos dijeron: "Eso es para nosotros". Por tercera vez cantó el gallo y los arrieros le dijeron al condenado: "Esto es para ti". El condenado huyó a la carrera, gritando: "Mi bordón, mi bordón". Pero mientras duró la ausencia de la señora, el condenado se había comido a 5 de las 8 criaturas. 15 de agosto de 1949. Arco, distrito de la provincia de Jauja, departamento de Junín, referido por doña María Jesús de Solano, de 52 años, a Jesús Edmundo Solano Oyumba, alumno del quinto año A del Colegio Nacional San José de Jauja. Y como sabemos, pues está recopilado por Monje Córdoba. Bien, estimados amigos y amigas, estas han sido 3 historias de condenados. Como, hemos escuchado, uno de los personajes más siniestros, más peligrosos de esta mitología andina, ¿no? Bien, gracias por acompañarnos, gracias por, estar interesados en estas historias, y próximamente estaremos subiendo más cuentos, ¿no? Más, historias de este libro, Cuentos Populares de Jauja. Muchas gracias.